Señor Marías, buenos días. Hola, buenos días, Gemma. Buenos días. Digo, nunca más cometeré el error de expresar el miedo que siento ante una entrevista, porque además ya no lo siento, Javier. No, bueno, sobre todo, supongo, yo la verdad es que no tengo mucho recuerdo de esto que comenta, Hombre, ¿cómo pero... va a tener recuerdos si No, usted bueno, pero quiero se ha decir sometido a decenas de que- entrevistas? Ya, pero que siempre me sorprende que yo pueda darle a alguien miedo, porque la verdad es Sí, que, en fin, soy inofensivo, francamente, pues... y apacible y pacífico, aunque a veces en lo que escribo en prensa puede parecer que no tanto, pero en fin, le aseguro que en persona lo soy. Pero ¿y por qué lo que escribe en prensa puede dar otra imagen? No, ¿Lo hace bueno, adrede, señor no, Marías? ¿Le gusta no, infundir ese... no, simplemente cuando uno escribe en prensa, yo creo que tiene que, en fin, no tiene mucho sentido escribir en prensa para decir lo que todo el mundo ya sabe o lo que todo el mundo ya opina o lo que la época opina por uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues a menudo voy un poco contracorriente de cosas que están como muy aceptadas y que yo no veo bien y me parece que hay que decir la verdad y a veces esa verdad pues es un poco hiriente y en esta época en que estamos ahora pues la verdad es que también es difícil no estar enfadado a Sí. menudo, es difícil. De todas maneras de vez en cuando escribo alguna cosa que no tiene que ver con la actualidad para dar un poco de tregua, ¿no? ¿No se cansa de esta actualidad que nos rodea, Javier? Sí, claro que me Porque hace canso. una hora con Juanjo Millás hemos estado toda una hora hablando de esta situación tan penosa, tan horrible que estamos viviendo. Debemos hablar de ella, pero ¿de qué forma, Javier Marías, podemos acercarnos a los que verdaderamente lo están pasando tan mal? Sí, indudablemente. Lo que pasa es que van siendo ya tantos que me imagino que cada vez es más difícil acercarse a todos ellos. Desde, bueno, los que tienen como usted o como yo Mm. desde un periódico, pues tenemos, pues, en fin, una ventana, digamos, abierta al público, pues quizá lo podemos hacer un poco más y conviene que lo hagamos. Pero yo creo que todo eso son... En fin, yo cuando escribo en prensa, la verdad es que tengo muchas veces la sensación de que sirve de poco, ¿no? De que consuela un poco, de que alivia un poco al lector, que dice, bueno, qué gusto ver esto Mm. en letra impresa, ¿no? Pero Pero sí sirve, más sí. allá de eso parece que Mm. nadie haga nunca caso de las cosas que nadie dice, no yo, que no tienen Mm. por qué hacerme caso a mí, evidentemente, sino de las que casi nadie dice. En fin, de hecho, el último artículo que he escrito, que no saldrá hasta dentro de 2 domingos, porque se hacen con 2 semanas de antelación, Mm. pues hablando un poco de los políticos y lo he titulado Suicidas en los balcones y comparándolos con estos descerebrados turistas que Mm. saltan de balcón en balcón y están a punto de Sí. romperse la crisma y digo, bueno, ¿qué más se puede hacer para avisarles, oiga, que están ustedes a punto de caerse del balcón y suicidarse sin querer? ¿Y así es como los ve usted? Sí, Como unos suicidas en los balcones. sí, los A veo. todos, a los que nos gobiernan y a Hombre, los que están en la oposición. sí, en conjunto, la verdad es que en conjunto sí, Mm. evidentemente siempre hay excepciones, no se puede generalizar del todo, pero el conjunto de, no sé, se lo está advirtiendo hace ya tiempo la ciudadanía, se lo está advirtiendo la gente, pues eso que escribimos en prensa, los intelectuales, y no parecen reaccionar, ¿Y ¿no? por qué no? Ah, eso yo no lo puedo saber. O sea, ¿por qué no es bueno y por qué no reaccionan estos muchachos que saltan de balcón en balcón en las Ya. Baleares? No sé. Bueno, Bueno, supongo que porque son porque unos muchachos descerebrados, bueno, Javier, que se han bebido 20 pues ese es cervezas. el problema. Lo que yo vengo a decir en ese artículo, que estoy adelantando Mm. un poco su contenido Mm. para dentro de 2 domingos, como digo, es que no tenemos ningún interés, por lo menos yo no tengo ningún interés en que los políticos sean sustituidos por tecnócratas, ni por multimillonarios, ni por empresarios, ni por demagogos populistas, ni menos aún por caudillos, sean de izquierdas o de derechas, me da lo mismo. Queremos que se cuiden, queremos que mejoren, queremos que no se suiciden en absoluto, porque creo que son necesarios. Mm. Y que son malos ahora, no cabe ninguna duda, pero cualquier otra cosa probablemente es peor. Entonces, simplemente se trata de decir, no lleven a la gente a un punto de irracionalidad y de irritación tal que acaben por olvidarse de que ustedes, a pesar de todo, son necesarios Claro, y son lo menos malo que se puede tener. claro. Además, en ese balcón estamos todos. Sí, claro, No sé ese si es el estamos en ese problema. balcón, Javier, o estamos abajo, esperando a que el político Sí, nos caiga encima. nos caiga encima, que ese suicidio acabe con todos Pues sí, más nosotros. bien esa es la imagen, sí. Qué horror. Madre mía, los oyentes dirán, ha venido Javier Marías a hablar de política, a hablar de la situación. No, en realidad, fíjense que ha venido a hablar de cuentos. Sí. Porque Javier Marías acaba de publicar el libro Mala índole, de cuentos. No son cuentos de ahora, son cuentos, bueno, yo creo que Bueno, el más reciente. el más reciente sería del año 2005 Sí. y el más lejano, Javier, de cuando usted tenía 15 años.
Pues sí, de hecho he comprobado, se publicó en el año 68, que debía tener yo 16 por entonces, pero luego he comprobado que está escrito cuando tenía 14, en el año 65. Bueno, yo protesto Y, porque y la bueno, vida... ese Diga, diga. lo he salvado, lo he salvado porque me parece que no está mal. A los 14 quizá era mejor que a los 16, por ejemplo. Pues yo protesto porque ese cuento que está dentro del grupo, el grupo de aceptables, Sí. a mí me tiene fascinada. Ah, bueno, pues Yo mire, creo me que eso alegra. lo lee Amenábar y hace una película. No sé, no Dios mío, creo. ese muerto que sigue teniendo conciencia. Sí, Es no un sé, tema ya. que le ronda, ¿no, Javier? Sí, sí, eso es una de las razones por las que el libro que reúne mis cuentos completos, Sí, los he dividido en esas dos partes, cuentos sí. aceptados y cuentos aceptables. Los aceptables son los que, bueno, me dan un poquito de vergüenza, pero no demasiada. Y entonces están agrupados de tal manera que el lector perezoso pues puede saltarse ese grupo de aceptables sin demasiado problema. Pero digamos que sí, al releerlos para preparar esta edición completa y tal, Sí. pues sí, me he dado cuenta de que en mis cuentos a menudo hay lo que se llaman piezas de género, que en mis novelas no son de género, mis novelas, digamos, son, bueno, lo que dicen ahora literarias, que es un poco redundante, pero en fin. Y en cambio en los cuentos sí me he atrevido a hacer piezas de género, ¿no? Cuentos de Sí, fantasmas, cuentos de sí. miedo, alguno más o menos policíaco. Y bueno, yo la verdad es que tengo la sensación, es curioso, porque las novelas, que es quizá por lo que yo soy más conocido, pues uno queda más o menos satisfecho de ellas cuando queda satisfecho, claro está, pero nunca puede estarlo totalmente de una novela. Es demasiado extensa para que uno esté totalmente satisfecho, porque las novelas tienen que tener subidas y bajadas, tienen que tener pausas, tienen que tener transiciones, tienen que tener capítulos que de pronto son meramente explicativos y es necesario que los haya. Pero claro, para escribir esas partes es un poco pesado para el autor, con lo cual el autor nunca puede estar satisfechísimo de la primera a la última línea de una novela, es Mm. demasiado larga. En cambio de un cuento sí. Y un cuento puede uno decir, ah, pues mira, esto realmente sí es lo que yo quería hacer y bueno, evidentemente el juicio del autor no importa nada y puede ser erróneo y lo que uno cree que está logrado puede ser muy malo, Mm. pero en los cuentos uno a veces tiene una cierta sensación, insisto, puede ser errónea de plenitud, que no la tiene tan fácilmente en las novelas. ¿Y entonces por qué dice que no va a escribir más cuentos? No, no digo que no he dicho eso, ¿No? tampoco es que haya Me lo hecho ha un parecido jura. entender en la No, nota previa a la edición, ¿no? no, Dice, es posible que ya no no, escriba más, es posible que aquí es posible porque acabe mi hace. contribución al género. Es posible, pero eso no quiere decir que ahora haya jurado que no voy a escribir ninguno más. Lo que Bueno, pasa es perdone que Javier, cuando usted acabó la trilogía Tu rostro mañana, sí, creo que también dijo que estaba exhausto y que tal y que vez. tal vez no escribiría más Bueno, sí, pero hay novelas. que distinguir entre un tal vez y un seguro, ¿no? No, lo que pasa es que me he dado cuenta de que pues he estado muy metido con novelas en los últimos años, bastantes Sí, años. De sí. hecho, el único cuento que he escrito dentro del siglo XXI, considerando que el año 2000 todavía pertenecía al siglo XX, pues hay uno, nada más. Sí. El último, el más reciente, que es del 2005. Son 12 años ya que llevamos de siglo XXI y Mm, no los estoy haciendo. mm, Y bueno, otra de las razones para hacerlo es que hay un cuento largo, que es el que da título al libro, Mala índole, un cuento que sí, tiene casi 50 páginas, sí. que no se encontraba en ningún sitio, que en cambio se ha publicado en un librito suelto en Estados Unidos, en Italia, en otros países, y que la gente cada vez más me decía, oye, ¿cómo es que este texto no se puede encontrar en castellano? Entonces, bueno, había unos cuantos que no habían sido recogidos nunca en forma de libro junto a este y quizá pareció buena idea reunirlos todos. Estaban también agotados los volúmenes de cuentos que yo había hecho con anterioridad y reunirlos todos y darles Mala una vida índole, más completa, ¿no? Mala índole es un cuento curiosísimo, ¿eh, señor A María? mí ese es uno de los que más me gusta, A mí pero me en fin, encanta porque es, bueno, primero porque vemos ahí una de sus obsesiones, ¿no? Ese mundo de la traducción, del trabajo del sí, intérprete, sí. ese Y de español, ¿no? Que tiene que enseñarle a Elvis Presley sí, a pronunciar el español de España. sí, porque figura el narrador, es un joven, entonces un Sí, joven que, bueno, es un personaje que por otra parte ha salido en novelas mías también, en la sí, última, en Los enamoramientos, tenía un papel secundario. sí. Y bueno, transcurre en México durante el rodaje en los años 60 de una película de Elvis Presley que se tituló El ídolo de Acapulco en España, ¿no? Sí.
Y entonces, bueno, lo que le pasa junto con Elvis Presley y los problemas en los que Elvis Presley, me parece que en un momento dado empieza diciendo, no sé si el cuento empieza diciendo, la culpa fue del señor Presley, Sí. porque él le llama señor Presley, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo define como divertido, amigable, inquieto. Sí, A mí es de los cuentos también que más me ha divertido. sí, es curioso porque cuando se publicó hace 2, 3 años, ya digo, en Sí, un volumen suelto, así como un librito pequeñito en Estados Unidos, sí. vi que algunas me contaron, en fin, yo no uso ordenador y por tanto veo poco internet, pero me contaron que incluso en webs dedicadas a Elvis Presley se habían dedicado a hablar de este cuento. Hay una pregunta para los fans de Javier Marías. Por favor, Javier, respóndame. ¿En qué momento en los enamoramientos se alude a mala índole? Porque lo Bueno, leí es verdad que lo leí ya hace hace como 3 años, no, 3 años y, no, porque salió en el o 2011. 2 años, y no logro recordar en qué momento. Pues este personaje que se llama Ruibérrice Torres, que es el que Sí, narra el cuento Mala Índole, sí, es un personaje secundario y hay un momento en que la narradora de los enamoramientos, María Dolz María, se llama, sí. pues tiene una charla con él y Ah, hay un momento en el que este individuo le dice, no, es que se habla de que en un momento dado que quizá mató a alguien en México hace muchos años y ah, menciona algo y sí, dice, sí, con sí. él. Es que yo he trabajado con Elvis Presley, dice, y la narradora le dice, ya, sí, ¿qué me estás contando? Y también con Michael Jackson después de muerto, ¿no? En fin, le hace una broma, ¿no? Bueno, Pero hay una alusión, digamos, a su aventura efectivamente en México en los años 60 con Presley, sí. yo creo, Javier, que Los enamoramientos es de las novelas más perturbadoras que me he leído nunca, ¿eh? Bueno, Porque te hace preguntar eso que a usted le gusta tanto, ¿no? Que nos preguntemos quiénes somos, qué haríamos por amor, ¿no? Que sí, ese lado oscuro que todos tenemos, qué hay sí. detrás de las Hombre, personas. esa es una de las funciones. Digo función y ni siquiera función me gusta mucho. Desde luego no creo que la literatura tenga misión. Pero bueno, Sí, digamos una de las funciones de la literatura desde mi punto de vista es mostrar, más que explicar, que sí, difícilmente puede explicar, mostrar el misterio de muchas cosas, el misterio sí, de la imposibilidad de conocer del todo nada, el deseo de saber, pero las enormes dificultades que tenemos incluso para saber nuestra propia vida. sí, Nosotros a veces empezamos a contar lo que creemos conocer mejor y a la manera de Dickens, David Copperfield empieza diciendo, para empezar por el principio, yo nací el día tal y tal y tal, pero si empezamos así, al cabo de 3 frases diremos, mi padre era, y nos sí, damos cuenta de que sí. sabemos quién es nuestro padre a partir de que es nuestro padre, pero probablemente ha tenido como mínimo 20 y tantos años de vida anterior de la que normalmente sabemos apenas nada, con lo cual tampoco sabemos mucho de nuestro origen siquiera, ¿no? Sí. Eso es un ejemplo y nos sucede con todo. Creemos conocer las cosas, es muy difícil conocer ni siquiera nuestra propia... Pero es bueno, ¿no? Quizá no conocer tanto, Bueno, ni de nosotros ni de... No lo yo sé, creo que Javier, no sé si sí. es bueno conocernos profundamente o no. Sí, yo A creo mí que me da como sí. miedo a Yo creo que veces. sí, es un asunto que también en mis novelas y también en los cuentos he Mm, tratado más de una vez. Hay un cuento que se llama Cuando fui mortal, mm. que justamente está narrado por un fantasma, Sí, digamos, sí, por que alguien. recuerda mucho precisamente al de Marcelino Iturriaga, ¿no? Sí, tiene ¿Eh? algo que ver, sí, tiene algo que ver, por eso me hizo gracia recuperar aquel cuento de Sí, mis 14, 15 años. sí, Y en el cual, bueno, digamos, figura que el fantasma una vez muerto sí, no solamente recuerda todo lo que vivió, sino que tiene acceso a saber lo que no supo nunca en vida. Y me parece sí. que habla del tiempo de vida, del tiempo de la ignorancia, como el tiempo clemente o el tiempo misericordioso, porque de pronto descubre cosas que en vida nunca supo y dice, bueno, lo que yo creí que fue así, fue asao, lo que en fin, mi mujer Mm, tal, y se da cuenta de que saberlo todo es realmente espantoso, es una especie de tormento, ¿no? mm. En su caso eterno, porque ella es un fantasma. Javier, yo aludí antes a una entrevista de hace años, y igual me falla la memoria, evidentemente, pero creo que era por Salvajes y Sentimentales, El librito de el libro de fútbol. fútbol. Y yo recuerdo que usted en ese momento decía que escribir de fútbol era para usted un descanso. Sí, Lo sigue siendo, se plantea escribir mucho más de acerca fútbol. del Barça y del Madrid. Pues no Usted que es tan demasiado. futbolero. Mire, antes me encargaba más a menudo que escribiera de fútbol. Ahora hace tiempo que de vez en cuando hago alguno en mi columna dominical Mm, habitual del País Semanal, pero por mi cuenta. Y como no me suelen pedir ya artículos, me pedían cuando vivía Vázquez Montalbán, nos pedían a los dos, me acuerdo, cuando había un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, pues que sí. escribiéramos los dos algo
yo como madridista y él como culé. Pero ahora los últimos artículos que he escrito de fútbol no eran de fútbol, eran de Mourinho, que realmente me ha quitado un poco no solo la afición al Madrid, Mm. sino la afición al fútbol en Usted es general. muy, muy anti-Mourinho. Sí, sí, me Sí. parece una calamidad de hombre en todos los aspectos, como entrenador, como persona, como imagen para el equipo. En fin, me parece un impropio realmente del Real Madrid que yo he conocido toda mi vida. ¿A quién le puede interesar una figura así? Porque claro, periodísticamente uno se plantea en realidad, aviva el debate, da temas de conversación, es la encarnación del mal, del demonio, del Sí, malo, sí, ¿no? para mucha gente lo es, efectivamente, pero tampoco hay que darle tanta importancia. Y lo Ya, dice quien le ha dedicado ya dos, no sé si dos o tres artículos desde que está sí, aquí, en lo cual sí. ya son muchos. Pero yo no lo encuentro, en fin, yo no sé, sí, sé que la prensa pues lo encuentra en el fondo, digamos, divertido, que es una Sí. especie de perla en ese sentido, ¿no? Yo lo encuentro aburridísimo. Yo personalmente cada vez que hay una rueda de prensa de Mourinho empiezo a bostezar y normalmente quito el sonido, porque no sé, pero en fin, ¿Y las de Guardiola le gustaban más? sí, me gustaba más, no es que sea un hombre demasiado expresivo, la verdad, no es que sea demasiado expresivo, pero Sí. bueno, sí me parece un hombre pues mucho más inteligente y más leído y con más Creo que era cosas. Ibrahimovic, ¿no? Que para insultarlo dijo, es que es un filósofo. Dijo de Guardiola. Bueno, lo cual probablemente demuestra que Ibrahimovic tampoco ha leído mucha filosofía, ¿no? Vio el partido del domingo, el Barça-Madrid, el Sí, 2-2. sí, eso es inevitable que uno, a pesar de que Fue un buen partido, ¿no, Javier? los veo con mucha más calma, es decir, si el Sí. Madrid mete un gol, bueno, tengo el reflejo desde los 7 años de alegrarme de que el Madrid meta un gol. Pero, francamente, digo, a gol. Ah, Y ya y si está. recibe uno, digo, bueno, vaya, pero tampoco me llevo. Realmente es insólito, pero, Sí. en fin, Ha yo perdido la pasión. he perdido mucho de... Sí, no me cuesta ahora alegrarme por los triunfos del Madrid. Yo creo que me está pasando lo que le ha pasado, por ejemplo, a... Yo tengo muchos amigos que son colchoneros del Atlético de Mm. Madrid y yo creo que la época en que estuvo Jesús Gil, que fue larga, creo que les pasaba un poco lo mismo, ¿no? Es Mm. decir, que por un lado pues tenía la costumbre de alegrarse de los triunfos de su equipo y al mismo tiempo decían, Dios mío, y ahora va a sacar pecho este hombre, ¿no? Y casi que no ganen. Hace 10 años en ese libro Salvajes y Sentimentales, bueno, 10, más de 10, 12, Sí, por usted ahí. decía que el Atlético de Madrid era como una peli de Sergio Leone, mucho tiroteo y al final todo se hunde estrepitosamente. Y del Real Madrid, que era como una película de Hitchcock. Ujú. Se ve con el alma en vilo, pero acaba bien. Bueno, así solía ser. Eh, Cuando escribí eso, posiblemente Lo vivía con el alma en vilo. todavía lo vivía con el alma al vilo y quizá las características también eran así. Mira, no me acordaba de esa comparación, Sí. no está mal, me parece. Y del Por Barça lo menos decía... por lo menos del Atlético y del Madrid Sí. tradicionales. Ahora quizá las cosas han Sí, porque del cambiado. Barça decía que reflejaba las angustias vitales de Sí, Bergman sí. y de Antonioni. No, eso ha cambiado muchísimo. Ha cambiado de El todo. Barça ha cambiado muchísimo, hasta el punto de que yo tengo la sensación de que en los últimos ya bastantes años casi se ha producido una especie de inversión. Es decir, lo que el Real Madrid solía ser por espíritu y lo es ahora el Barça, y lo que el Barça solía ser por espíritu lo es más frecuentemente el Madrid. El Madrid se ha convertido en un equipo mucho más dubitativo, levemente acomplejado ante el Barça, que es lo que tradicionalmente el Barça había sido un equipo frágil de moral, Mm, o en fin, se venía abajo con relativa facilidad. mm. En el Madrid no se viene del todo abajo, pero vaya, el Barcelona desde luego ha cambiado mucho y debo decir, aunque eso pueda molestar a algún culé, quizá a usted misma, que el Barcelona actual se parece bastante al Real Madrid de hace unos cuantos años. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Bueno, por eso que acabo de decir. Y luego también, hombre, también es un equipo, se ha dicho que el Madrid era un equipo institucional, Sí. yo nunca he estado muy de acuerdo en eso, el Barça sí es muy Ahora lo institucional ve muy sí, institucional. cada vez más. ¿Le molestó el domingo? ¿El qué? La exhibición del mosaico con la No, bandera catalana. no, a mí no me molesta No, digo, ese tipo de he cosas. ligado lo de institucional, he ligado pues No, las ansias ahora soberanistas del gobierno de Artur no. Mas con lo que se reflejó Mire, ahí en el campo. no, pero eso, molestarme, ¿por qué? Lo que pasa es que en ese aspecto, si me permite, prefiero casi no decir mucho por una sencilla razón, porque cualquier cosa que diga sobre si se diga sobre, no lo de la bandera en el Camp Nou, No, sino en sino general sobre... bueno, de la fiebre, digamos, Sí, soberanista que ahora... sí. creo que cualquier cosa que se diga a favor o en contra, tanto da, es contribuir a echar humo a lo que ya me parece una burda cortina de humo
realmente sorprendente que además la hayan aceptado tantas personas inmediatamente, para estar a favor o para estar en contra. Es decir, indudablemente en Cataluña hay muchos independentistas y mucho sentimiento independentista en mucha gente, eso es indudable. Ahora bien, que esto se plantee con esta especie de fiebre, justo en un momento en el cual el gobierno de la Generalitat estaba llevando a cabo unos recortes brutales que se añadían también a los del gobierno central. La gente estaba enormemente cabreada con ese gobierno. En un momento en el cual el conjunto del país, España quiero decir, está atravesando la mayor crisis económica de la democracia, hay un gobierno central que es patriotero, como siempre son los del PP, etcétera, etcétera. Entonces eso francamente me parece un poco sospechoso. Es decir, si esto se planteara en un momento de bonanza, en un momento en el cual el gobierno central no fuera especialmente patriotero, en el cual no hubiera un cabreo previo con el gobierno de la Generalitat, etcétera, etcétera, pues pensaría, bueno, quizá lo están diciendo con la cabeza fría. Ahora no me puede parecer nada muy serio. Es decir, las cosas a veces se disparan y son muy serias. Pero en fin, lo de las banderas, la bandera a mí no me molestó, lo único, en general, por ser de Madrid no me molesta en absoluto, lo único que cuando yo veo muchas banderas, eso me da igual cuáles sean, cuando veo muchas banderas juntas, lo siento mucho, pero me vienen imágenes de Nuremberg y no me gusta nada y me da miedo. Javier, me da igual cuáles sean, si son españolas casi me da más miedo todavía. Lo vamos a dejar aquí. Dentro de un momento me voy a ir a la calle directamente, Javier, porque quiero hablar con Rocío. Es esta mujer a la que querían desahuciar, empezó una huelga de hambre, Bankia le ha dicho que, bueno, que de momento le dan como una prórroga, le aceptan eso que le llaman un alquiler social, que pueda pagar pues 200 euros, pero parece que lo del desahucio aún no está claro. Total, que dentro de un momento vamos a ir a casa de esta mujer, de Rocío Pérez, queremos que nos cuente su vida. Confío en que le vaya lo mejor posible en este tipo de situaciones tan terribles. Javier Marías, muchísimas gracias. Gracias, Gemma. Por haber venido aquí a nuestro estudio, gracias. Muy amable. Adiós, buenos días. Adiós.